días. Doctor Rodolfo Cipriano Molina, rector de la Universidad Internacional CEI. Doctor José María Delgado, vicerrector de la Universidad Internacional CEI. Doctora María del Carmen Sandoval, directora académica. Economista Juan del Falconi. Docentes, alumnos, público presente. Es un honor para la Universidad Internacional CEI esta mañana presentar al destacado académico, doctor economista Juan del Falconi, quien nos informará sobre las tensiones entre el crecimiento económico y la sustentabilidad ambiental. El doctor Juan del Falconi se formó en la Universidad de Barcelona, en donde obtuvo su doctorado con las más altas calificaciones, haciéndose merecedor, por tanto, al cum laude en esta universidad. Él es un ideólogo, ecologista, ha sido canciller de la República del Ecuador, presidente de las ENFLADES y actualmente es profesor en la Plaza. Dejo con ustedes a nuestro distinguido invitado, el doctor economista Juan del Falconi. Un aplauso, por favor. Quiero agradecer la invitación de las autoridades de la universidad, del rector, del vicerrector, de la coordinadora académica, y también quiero agradecer la invitación del querido amigo Fernando Páez, que tuvo la gentileza de invitarme a esta charla. En primer lugar, ustedes saben que alrededor de los temas de crecimiento, desarrollo y sustentabilidad hay un debate profundo. Este debate básicamente tiene sus orígenes, yo diría que la teoría económica en eso es bastante amplia, y estos orígenes se remontan básicamente a los años 40, 50 del siglo pasado. El debate alrededor del crecimiento económico no es un debate nuevo, es un debate con bastante data, con bastante antigüedad. Y básicamente el punto central alrededor de los temas de crecimiento económico es que el crecimiento económico significa expansión del sistema. Por definición, el crecimiento significa ampliación de las capacidades productivas, y tradicionalmente se lo mide por el crecimiento del Producto Interno Bruto. Este es el indicador estándar que mide el desenvolvimiento de las actividades económicas de un país. El crecimiento económico no es malo per se, depende de las pautas redistributivas que tiene una sociedad, es decir, la forma como se asignan los recursos en una sociedad, y también depende del tipo o el estilo de crecimiento que tiene una sociedad. El crecimiento económico puede lograrse a costas de degradar o de depreciar enormemente el capital natural, el mal llamado capital natural, yo quiero denominar el patrimonio natural, y esto nos lleva hacia pautas evidentemente insustentables en términos de crecimiento. El crecimiento económico puede lograrse también a costas de una enorme desigualdad económica. Es decir, no necesariamente el crecimiento económico medido tradicionalmente por el Producto Interno Bruto es un indicador de bienestar. Lo que nos está reflejando es una situación asignativa en una sociedad. Este debate es viejo en las ciencias económicas, como les acabo de señalar, y por eso el Producto Interno Bruto ha sido cuestionado como un indicador estándar de bienestar. Es un indicador que mide la producción de bienes y servicios de una economía en un periodo determinado. Y alrededor de esta temática ha surgido una distinta conceptualización de cómo podemos nosotros enfrentar los temas del bienestar, y de ahí surge el concepto de desarrollo, que es un concepto mucho más abarcativo que el concepto de crecimiento. El concepto de desarrollo nos lleva, parafraseando a Amartya Sen, el Premio Nobel de Economía, el Premio Nobel de Economía, nos lleva hacia un concepto que tiene relación con la calidad de vida, es decir, ya no solo con la expansión de las actividades económicas o las actividades productivas, sino fundamentalmente con la calidad de vida que se expresa en la creación de
de oportunidades e igualdades que tienen los seres humanos en una sociedad. Entonces esto ya nos remite a un concepto que tiene que ver con calidad, ya no solo es de expansión, sino que es un concepto que tiene un elemento cualitativo, es las oportunidades, las opciones, los funcionamientos que llama Amartya Sen, de los cuales, por ejemplo, los individuos puedan expresarse libremente en sociedades democráticas, etc. Es decir, es un concepto mucho más abarcativo. El concepto de desarrollo también ha sido cuestionado desde sus raíces, porque para muchos, entre los cuales yo me incluyo, no topa aspectos que están relacionados con la sustentabilidad. Y aquí viene un elemento. Si nosotros pensamos en bienestar o en buen vivir, por ejemplo, al menos deberíamos contemplar dimensiones asociadas con el crecimiento que nos lleva a un elemento asociativo, con los aspectos distributivos que tiene una sociedad o los aspectos redistributivos, pero también me parece que ahí hay una omisión bastante grave de las ciencias económicas, de las ciencias sociales, tienen que ver con la escala en que se desenvuelven las actividades económicas y productivas. Es decir, si nosotros estamos, por ejemplo, vulnerando límites biofísicos donde estamos cohabitando desde el planeta Tierra, esta especie de nave espacial, como la llamaba Kenneth Boulding, para referirse a la Tierra. Entonces, al menos cuando hablamos de discusión sobre sustentabilidad, deberíamos tomar en cuenta los factores asociados con el crecimiento, con los aspectos distributivos y redistributivos, me voy a referir luego con más detalle a eso, y también los elementos asociados con la escala en que se desenvuelven las actividades económicas. ¿Cuál es el punto de discusión? ¿Cuál es el elemento importante en esta discusión? Que es difícil maximizar todas las dimensiones al mismo tiempo. Incluso sabemos por teoría de sistemas que no es posible maximizar dos dimensiones al mismo tiempo. Es decir, que no es posible que nosotros tengamos elementos asociados con el crecimiento económico y con la sustentabilidad de las actividades económicas. La pregunta es ¿por qué? La respuesta viene dada porque toda actividad productiva que nosotros realizamos tiene un impacto ambiental, es decir, genera entropía. Es la única ley natural aceptada universalmente, particularmente la segunda ley de la termodinámica, que dice que toda actividad económica o productiva genera niveles de entropía. Es decir, no hay posibilidad de que una actividad productiva no genere determinados impactos ambientales. Lo que se puede hacer en base a la ciencia, la tecnología, la innovación, es paliar estos efectos, minimizarlos, pero no reducirlos a cero. Y esto es un elemento fundamental para entender el debate de sustentabilidad, porque eso nos lleva a una idea de que las actividades productivas o económicas, cuando nosotros hacemos afectaciones medioambientales, tienen que determinarse y fijarse socialmente, sabiendo que no podemos maximizar todo, es decir, que podemos tener crecimiento, distribución y cero impacto ambiental. Siempre va a haber un impacto ambiental. Como sociedad debemos tener claro esto y poner los límites. ¿Quién determina los límites? Evidentemente estos límites se determinan socialmente bajo la idea de un legítimo debate democrático. Este es un poco la entrada al tema que les quiero exponer y desde ahí presentar un conjunto de información que nos pueda ser útil para ir hacia el elemento que estamos viendo. Este gráfico nos lleva hacia un elemento que para muchos sintetiza lo que en este momento se llama una especie de crisis de civilización o crisis civilizatoria. Y les voy a explicar por qué. La línea azul mide la variación del Producto Interno Bruto
Mundial. Es una serie larga del tiempo que arranca en los años 60 y termina en la última información disponible que tiene el World Development Indicators del Banco Mundial, que es una base de datos gigantesca de datos sociales, económicos, ambientales del mundo. Es un índice, por lo tanto, esto quiere decir que aquí está en términos reales y nos permite hacer un análisis comparativo en el tiempo. Es decir, es la evolución económica del planeta desde los años 60. Y ustedes pueden fijarse que esta línea de evolución es una especie de electrocardiograma, es decir, es bastante, tiene picos y tiene caídas. Y esto representa los distintos ciclos económicos que ha sufrido la economía global. Periodos de auge, periodos de recesión. Pueden observar la última caída, que es la del año 2007-2008, cuando la economía global, la economía del planeta, entra en una franca recesión, producto de la crisis norteamericana en el último trimestre del año 2007, que se agudizó en el 2008, y cuyos coletazos se los vivieron hasta el año 2009 en el caso de Norteamérica. Pero esta crisis fue trasladada con mucha intensidad a los países europeos, particularmente a los países del sur del Mediterráneo, Portugal, Italia, Grecia, Irlanda, Chipre, que también sufrieron y sufren los embates de la crisis internacional. Mientras esto sucede con la economía global, que generalmente es el indicador estándar con el cual nosotros visualizamos las actividades económicas, de otro lado sí vemos lo que está pasando con el índice de contaminación global, que es el que se mide por la línea de trayectoria roja. Vemos que es una evolución constante y ascendente. Es decir, independientemente del ciclo macroeconómico, de los periodos de auge o de los periodos de crisis, tenemos una contaminación que es creciente en el planeta. Y este es el mensaje principal. Es decir, la contaminación es un elemento físico, no es un elemento virtual monetario. Sabemos que las actividades productivas ahora tienen una virtualidad enorme. Se revisan y se conjugan en segundos. Las transacciones monetarias son absolutamente volátiles en el mundo, pero no así las secuelas físicas sobre las cuales se desenvuelven las actividades económicas. ¿Por qué? Porque tenemos un mundo finito, no hay dos planetas Tierra, no es imposible utópicamente tener dos planetas. La contaminación que se genera por las actividades productivas se quedan en este planeta, y la Tierra sufre estragos. Estos estragos tienen muchísimas manifestaciones: pérdida de biodiversidad, debilitamiento de la capa de ozono, elementos que están asociados con la alza de la temperatura del planeta, que nos llevan hacia un efecto de cambio climático, cuyos últimos reportes, me refiero al reporte que acaba de emitir el panel intergubernamental de cambio climático en septiembre de este año, son absolutamente alarmantes, porque de los 4 escenarios que plantea el panel, dos de los escenarios dicen que al finalizar este siglo nosotros vamos a terminar con una temperatura promedio de 1.5 grados superior al promedio registrado en el siglo pasado, y que los últimos 30 años son los años del mayor agravamiento y del mayor calentamiento del planeta. El umbral es los 2 grados centígrados, sobre lo cual los científicos, hay un consenso internacional que, sobrepasado el umbral de los 2 grados centígrados, podría haber enormes alteraciones, como ya les estamos viviendo en diferentes lugares del planeta. Y 2 de estos escenarios relacionados con el cambio climático nos dan que al finalizar el siglo nosotros tendríamos un sobrepasamiento de este umbral de los 2 grados centígrados. Entonces la situación es absolutamente grave, y por eso muchos filósofos, sociólogos, economistas sostenemos que estamos en una etapa de crisis de civilización, porque más allá de la crisis económica, que puede ser cíclica, tenemos un problema de hondo calado y de grandes magnitudes asociadas con la sustentabilidad del planeta. La gráfica también tiene otro mensaje implícito: la forma como medimos generalmente los fenómenos sociales y los fenómenos económicos. Si nosotros nos situamos en uno de los espectros de esta medición, que es la evolución del Producto Interno Bruto, con el cual tradicionalmente medimos las actividades económicas y asociamos esto con mejora. Ustedes escuchan muchas veces en los periódicos, en la radio, en la televisión, que la economía está mejor. ¿Por qué? Porque el Producto Interno Bruto creció al 4 o 5%, pero eso no dice mucho.
depende, como señalábamos, el tipo de crecimiento que está teniendo una sociedad. Pero generalmente este es el indicador que se utiliza para hacer las mediciones convencionales, y de una u otra manera ese indicador está oscureciendo una realidad que es mucho más grave, que es una realidad física en la que se desenvuelven estas actividades económicas. Esto nos lleva un poquito más al tema ya de lo que estamos tratando, y esta gráfica es bastante interesante porque permite hacer tres mediciones. Son datos reales, vamos, de lo que está ocurriendo en América Latina. Ustedes en las barras pueden observar la evolución del PIB per cápita para el caso de América Latina y el Caribe. Ustedes ven que desde los años 90 las economías latinoamericanas en general han experimentado crecimientos económicos importantes. Para muchos este crecimiento está bastante asociado, particularmente a partir de los años 2000, de la década del 2000, perdón, está asociado con el alza de las materias, de los precios de las materias primas que han experimentado y de los alimentos que se experimentan en el mundo. América Latina es una región que vende productos primarios, se inserta en los circuitos internacionales a través de la provisión de productos primarios y por lo tanto se ha beneficiado de un boom de precios que beneficia a su sector externo y evidentemente tiene un correlato en el crecimiento económico regional, es decir, el PIB per cápita, el PIB dividido para la población de la América Latina. Pues podemos ver que hay un crecimiento del ingreso que ha beneficiado a la región. De otro lado, si uno mira lo que ha acontecido con la pobreza, que es la línea roja que está ahí decreciente, el corte de la serie, porque no hay años bien sintetizados para toda la región en ese periodo, el resultado también es obvio. Si el ingreso ha crecido, la pobreza que se le está midiendo en este caso por ingresos también experimenta una caída, es decir, hay una correlación directa entre alza del ingreso promedio latinoamericano y caída de la pobreza. Esto es bastante similar para lo que ocurrió en básicamente todos los países de América Latina. El otro elemento es mucho más complejo, lo que está graficado en la lámina con la línea verde. La línea verde mide la evolución de la desigualdad en América Latina. La desigualdad es un fenómeno social diferente a la pobreza. La pobreza generalmente mide privaciones, mide brechas, carencias. Hay varias formas de medir la pobreza, no voy a entrar mucho en decisiones técnicas en este momento. Quizás las preguntas, si las hubiera, podemos desarrollar un poco más. Pero, digamos, lo importante ahora es que hay varias formas de medir pobreza, generalmente está asociada con privación. La desigualdad, en cambio, mide brechas distributivas. Es un fenómeno distinto a la pobreza, y a veces se confunden los dos fenómenos. La desigualdad es una situación absolutamente marcada en el caso de América Latina. De hecho, América Latina es la región más desigual del planeta. Lo que observamos, y eso es muy interesante, es que en el caso de América Latina, la desigualdad no ha tenido grandes reducciones. Es decir, si uno mira ya comprensivamente lo que ha ocurrido, es que ha habido un aumento de los ingresos latinoamericanos, que se ha traducido esto en una reducción de la pobreza, pero no necesariamente ha existido una reducción de la desigualdad o de las brechas que son comunes en la América Latina. Y esto quizás se lo puede observar de mejor manera en esta gráfica. Esta gráfica mide la concentración del ingreso de América Latina. La concentración del ingreso se la mide tradicionalmente por el coeficiente de Gini, que es un indicador de distribución del ingreso. Este indicador lo que nos señala es que mientras más cercano a cero, las sociedades son mucho más igualitarias, mientras más cercano a 1, las sociedades son mucho más heterogéneas, más pésimamente distribuidas el ingreso, el patrimonio, el origen o cualquier forma de medición que nosotros estemos realizando. La gráfica tiene un mensaje fuerte. La gráfica nos está diciendo que América Latina es la región más desigual del planeta, incluso más desigual que la África subsahariana, donde sabemos
que hay en sociedades como las africanas o en las sociedades asiáticas. Es decir, América Latina es la región más desigual del planeta, medida por el coeficiente de Gini. Y si nos tratamos con lo que estábamos viendo en la gráfica anterior, vemos que en general en la región no ha habido reducciones importantes en materia de desigualdad. Es decir, las brechas se mantienen prácticamente estáticas. Aquí, porque seguramente tendrán mucho interés ustedes, esta información proviene de la Comisión Económica para América Latina, se llama Panorama Social 2012 para América Latina, está disponible en la página web de la CEPAL. Ustedes pueden ver ahí los resultados de los distintos países y de la región. Resalta el caso ecuatoriano en materia de reducción de desigualdad. De acuerdo a la CEPAL, que es el organismo técnico de Naciones Unidas, el Ecuador es el país que más reduce desigualdades en América Latina en el periodo 2007-2011, que es donde tiene la data la CEPAL. Y eso nos habla mucho de políticas públicas adecuadas para reducir brechas, en este caso medidas por ingreso. Para que vean muy gráficamente la idea, nos gusta mucho poner este ejemplo: en América Latina vive el hombre más rico del planeta, el señor Carlos Slim, que tiene una fortuna que se calcula en 80.000 millones de dólares, o sea, 80 billones de dólares americanos. Mientras el señor Slim posee esta fortuna que equivale al ingreso que generan los 40 países de más bajos ingresos en el mundo, en México vive la persona más pobre del planeta. Esto significa brecha de distribución y es un obstáculo para el desarrollo, porque la polarización del ingreso o de la riqueza no permite la dinamización de actividades productivas o sociales o mejor contemplación de bienestar, y eso, hay muchísima literatura económica y social al respecto. Esto nos lleva hacia otra problemática. Recuerden que la charla está relacionada alrededor de los temas de las tensiones entre el crecimiento y la sustentabilidad. Y lo que les pido es que vayan integrando un poco el análisis para que sigamos de mejor manera el hilo de la charla. Este indicador mide el uso de energía en América Latina, que está medido en términos per cápita por el consumo de kilogramos equivalentes de petróleo per cápita. Básicamente lo que nos está diciendo este indicador es que América Latina efectivamente sufre, y esto es lógico, porque si la región está teniendo un importante crecimiento económico en los últimos años, también está teniendo como un correlato una mayor capitalización en términos de uso de energía. Esto es bueno y malo, digamos, esto depende. Es bueno porque significaría que la región se está capitalizando de mejor manera y este aumento en el consumo de la energía refleja de una u otra manera el crecimiento y el desarrollo de las actividades productivas. Generalmente hay una relación bastante directa entre el crecimiento económico y el uso de energía. La correlación es bastante cercana a uno dependiendo de los países. Pero de otro lado, digamos, esto también tiene una implicación porque nos está reflejando que el uso de energía también tiene un asiento bastante fuerte en las actividades de sustentabilidad. Nosotros podríamos hacer simplemente una extrapolación de los datos de uso de energía, multiplicarlos por un factor de conversión y ver lo que está pasando con las gases de efecto invernadero o, por ejemplo, las emisiones de dióxido de carbono. Y por lo tanto, quiere decir que América Latina es una región que, con sus niveles de capitalización, también genera niveles de contaminación. No en los niveles de los países industrializados o ricos, pero sí tiene una capitalización creciente y también hay impactos ambientales crecientes producto de sus usos productivos. Cuando uno mira la composición del consumo planetario, el consumo, por ejemplo, de un norteamericano promedio alcanza las 200.000 kilocalorías por día, la de un habitante latinoamericano alcanza cerca de 40.000 kilocalorías por día y la de un africano cerca de 5.000 kilocalorías por día. Eso quiere decir que todos tenemos responsabilidades de
fundamentalmente al consumo de energía, como podemos ver en esta lámina. Esto nos lleva hacia otra realidad. Este es un indicador que mide la eficiencia en el uso de energía, es lo que se conoce como intensidad energética, y básicamente lo que mide este indicador es la necesidad de energía para producir una unidad del Producto Interno Bruto constante, es decir, es los requerimientos de energía para producir una unidad de PIB. Y vemos cómo en el caso básicamente no se ve bien en el caso de América Latina, pero vemos lo que está ocurriendo en el mundo con la intensidad de energía. Es decir, la mayoría de los países en el mundo tienen unas intensidades energéticas hacia abajo. Esto quiere decir que hay un uso más eficiente de la energía. Es decir, hay menores requerimientos de energía para producir una unidad de producción. Y es un indicador de eficiencia, ¿verdad? Esto es interesante observar porque en economía hay una serie de paradojas que se llama la paradoja de Kempis. Y esto nos dice si los consumos energéticos, digamos, en el relativo, en términos de eficiencia, tenemos mucha más eficiencia, evidentemente, por el desarrollo científico, tecnológico, pero no necesariamente en los absolutos. Es decir, en el consumo total de energía, el mundo como tal está consumiendo más energía. No sé si queda clara la idea. Es decir, en términos relativos, como vemos aquí en la gráfica, tenemos procesos mucho más eficientes. Pero cuando uno mira el consumo global, hay un mayor consumo de energía planetaria. Es lo que Helmholtz llamaba la paradoja del uso de las energías. Helmholtz es un economista del siglo XIX que estudiaba en ese momento, digamos, en 1860, el traspaso la sustitución del petróleo por el carbón. Y los que generalmente son aficionados a los temas científicos y tecnológicos decían que el paso del petróleo al carbón, la sustitución del petróleo por el carbón, iba a producir procesos mucho más eficientes en términos tecnológicos e iba a provocar una reducción en el consumo de petróleo. Y Helmholtz decía no, todo lo contrario, los procesos más eficientes lo que van a llevar es a un mayor uso de los combustibles fósiles. Y esto es lo que por eso es una paradoja. E incluso en términos de lo que está ocurriendo ahora, muchos sostienen que estamos entrando en una especie de tercera era del carbono. Es decir, que no es que se está generando energía alternativa o energía renovable en un mayor uso en proporción al uso total de energía, sino que tenemos unas sociedades absolutamente adictivas al petróleo y al gas que nos van a llevar a hacer un mayor impulso del consumo de los combustibles fósiles. Y esto es más o menos la idea de la paradoja de Helmholtz. Aquí podemos ver de mejor manera que dan ya los datos para América Latina, y esto quizás nos permite tener otra dimensión para cerrar esta parte más bien ligada a la información que les estoy presentando, que es cómo ha ido evolucionando la situación de los recursos forestales en América Latina. Y vemos básicamente cómo en la región, si ustedes se fijan en el dato de América del Sur, prácticamente América del Sur pierde casi 4.2 millones de recursos forestales por año. Esto es una tasa de deforestación del 0.5%. Esto quiere decir que si la región proyecta una tasa así, en 25 o 30 años nosotros no tendríamos recursos forestales. Ustedes pueden ver ahí lo fuerte que es esto, digamos, en términos de pérdida de recursos forestales, porque pérdida de recursos forestales está asociada directamente con pérdida de biodiversidad y de estabilidad y de condiciones relacionadas con nuestra mayor riqueza, que es la biodiversidad. En definitiva, lo que nos está expresando esto, y si podemos un poco cerrar esta segunda parte, es que América Latina, digamos, experimenta efectivamente importantes aumentos en el ingreso per cápita de sus habitantes. Esto es bueno, nadie quiere ser pobre, se reduce la pobreza, no se topan las brechas distributivas, pero de una u otra manera el estilo de desarrollo que lleva la región conlleva hacia un conjunto de problemas ambientales asociados con la sostenibilidad de sus recursos que ponen en vilo la propia
Si le vemos en forma clásica lo que significa el desarrollo, diríamos, bueno, América Latina está creciendo, eso es muy bueno, se reparte de mejor manera la riqueza, por lo tanto, la pobreza se reduce, excelente noticia. Pero de otro lado, el factor de escala, que es el factor que permite recrear las actividades productivas y las actividades sociales en el futuro, está los indicadores sintéticos, digamos, no tenemos mucho tiempo para desarrollar más, nos están reflejando una situación relacionada con la sostenibilidad ambiental de la propia región, que pone en cuestionamiento el estilo de desarrollo que nosotros estamos realizando. En base de esto podríamos hacer algunas conclusiones, realizar algunas conclusiones. Si los países, digamos, legítimamente tienen aspiraciones de su crecimiento económico, y esto es legítimo en una región donde las tasas de crecimiento y sus ingresos per cápita son absolutamente inferiores al promedio mundial, si la región quiere capitalizarse a futuro, nosotros debemos saber poner los límites físicos de estas actividades productivas. Creo que este es el gran mensaje de la lámina 1, cuando nosotros veíamos lo que está ocurriendo con la contaminación planetaria y con las secuelas físicas. Lo que está ocurriendo finalmente en el planeta es que como civilización nosotros hemos desbordado la capacidad de asimilación del planeta. Y hay muchísimos indicadores que nos revelan este tipo de información. Por ejemplo, elementos como la red ecológica, que dicen que nosotros hemos rebasado la capacidad de asimilación del planeta como especie. Si nosotros vamos a emular este tipo de desarrollo, evidentemente vamos a tener repercusiones ambientales en una zona que es altamente mega diversa como el Ecuador o de América Latina, pero además no solo mega diversa en términos de sustentabilidad y de riqueza biológica, sino que además existen culturas, pueblos de aislamiento voluntario que le dan otro carácter y otro tipo de valores de uso a uno de los elementos más ricos que tiene la región. El dilema es justamente este: ¿qué tipo de desarrollo queremos alcanzar nosotros como región? Yo me inclino más a una visión asociada al buen vivir, que está relacionado con la integralidad de los factores y evidentemente con las situaciones y las soluciones de consenso para medir el desarrollo. Es decir, si el Ecuador o China, digamos, pensemos en el caso de China, quizás explicaría de mejor manera el ejemplo. Si China legítimamente quiere tener tasas de crecimiento, reducción de su pobreza, es legítimo, nadie le puede negar el derecho a China. Pero si China, que tiene este momento, emite este momento 4 toneladas métricas de CO2 por habitante, va a llegar a los niveles de desarrollo de los países industrializados, que emiten 18 o 20 toneladas métricas por habitante, evidentemente esto va a tener un correlato de impacto global, porque hay 1.300 millones de chinos y hay un solo planeta. Y sabemos, digamos, desde la ecología que los impactos ambientales están relacionados con los niveles de población, los niveles de consumo y los niveles de tecnología de una determinada población. El punto es dónde se pone el cascabel al gato, o sea, quién tiene que reducir las emisiones, quién tiene que reducir el crecimiento económico. Y desde mi punto de vista deberían ser o debería reducirse en aquellos países que ya han rebasado y sobrepasado las capacidades de límites planetarios. Bueno, muchas gracias y con eso quedo abierto para tu pregunta. A continuación, palabras del doctor Rodolfo Cepriano, rector de la Universidad Internacional CEP. Señor vicepresidente de la Institución Internacional CEP, señor vicedoctor, queridísimas autoridades y trabajo académico, invitados especiales, doctor Juan, para nosotros ha sido un verdadero honor y placer tenerlo en la Universidad Internacional CEP, exponiendo una temática que se ha vuelto cada día más trascendente, que lamentablemente en la comunidad internacional con frecuencia hay una ausencia, no olvido, de la ética jurídica sobre un tema tan importante. Pero usted ha llegado a nuestra universidad preferido por su
y autenticidad de lo que significa la academia en el desarrollo del Ecuador y de cualquier otro país del mundo. Por ello es nuestra felicidad tenerle con nosotros. Ojalá que esta casa, que mantenga siempre sus puertas abiertas para las autoridades y sobre todo para catedráticos de la talla de usted, sirva para lograr lo que de alguna manera usted, desde que llegó a esa colaboración intensa, seria, discreta y sobre todo con bastante certeza de la realidad de cualquier punto de vista en lo que usted ha tenido que actuar, pues nos lleve como ese deseo en usted a esa acción continua del buen vivir, que es el denominador común no solo de la Constitución, sino también de lo que significa para el Ecuador esa nueva matriz de la que tanto hablamos en el plano productivo. Pero sobre todo, doctor Falconi, sí quisiéramos tenerlo en nuestro otro campus para que se dé cuenta que nosotros sí estamos construyendo el buen vivir desde el punto de vista no solamente arquitectónico y de conocimiento académico, sino también con una realidad tratando de que con una ética a través de la cátedra nuestro alumnado y por supuesto nuestros profesores esté cada día más identificado con lo que nosotros consideramos que en la comunidad no solo ecuatoriana sino internacional tiene que ser. Como está hablando de la civilización, se me ocurre que justamente en Ginebra, que está tocando hace poco, la próxima semana se inician otras jornadas, de lo que a veces no nos hemos parado a pensar el derecho a la civilización, darnos por descontado, pero con frecuencia al no existir una política seria de continuidad, que no tiene por qué ser gubernamental sino estatal, como que las juventudes no encuentran un camino cierto para seguir. Repito, gracias por estar con nosotros, porque personalidades de la talla de usted contribuye a que cada vez todos seamos más serios y al mismo tiempo seamos capaces de entender las políticas del Estado ecuatoriano para contribuir de la mejor manera a su desarrollo, aun sabiendo la problematicidad que en estos momentos existe en tema de sustentabilidad. Bienvenido y confiemos en que esté con nosotros. Muchas gracias. Hemos organizado conjuntamente con la Asociación de Sanín y con la Cátedra de Sanín esta muestra de gran pintor ecuatoriano Juan Villapuerto. Desgraciadamente Juan nos abandonó muy pronto, cuando él tenía 32 años, falleció en la ciudad de Barcelona. Pero los gráficos, las pinturas, los dibujos que podemos ver de él en la ciudad reunidos con motivo de este evento tan importante que construyó esta mañana aquí en la sede, pues podemos darnos cuenta del enorme significado que tuvo el paso de Villapuerte por el arte ecuatoriano. No fue un pintor casual, no fue un pintor más. Él ha influido en muchísimos otros artistas de nuestro país. En su momento, lo que ahora podemos ver en sus gráficos y corresponde a una manifestación que se denominó el veísmo, contribuyó a levantar una actitud crítica dentro de la cultura ecuatoriana. Y esa actitud crítica que vino de alguna manera a descomponer ciertas tradiciones estéticas y plásticas que cultivaban una belleza que ya no correspondía a lo que vivía la sociedad ecuatoriana en los años 70, en los años 60, pues es el aporte que hizo Villapuerte a la plástica. La criticidad que desplegó frente a las castas militares y también religiosas que han causado tantos problemas a nuestro país se refleja en su pintura. Entonces esa criticidad es quizás lo más importante que vale la pena destacar en la gráfica de Juan Villapuerte. El doctor Falconi recibe también esta muestra de homenaje de nuestra universidad a su presencia, puesto que sus palabras y su trayectoria contribuyen a esta trayectoria en la cual Villapuerte también
buscar un Ecuador y una América Latina mejores y libres. Disfruten de la muestra y lo único que me queda decir es que brindaremos en la Copa de Vino con la presencia del doctor Balbonín y también por esta muestra pictórica que es una de las más importantes que hemos podido realizar en nuestra universidad. Muchas gracias por su presencia.